Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les voy a hablar acerca de un tema muy importante y es acerca del tiempo y del proceso de sanar, de integrar, de soltar y entender las situaciones de nuestra vida. Nosotros estamos gobernados por muchos yos. Nuestra vida, nuestra alma tiene un montón de experiencias porque somos seres espirituales en un cuerpo. Por ende, nuestra alma tiene esa memoria ancestral, esa memoria de lo que hemos sido, de lo que somos, de lo que fuimos, ni siquiera solo en estas dimensiones, sino en otros escenarios, en vidas pasadas. Y esto de alguna manera se ha comprobado por la neurociencia. Libros como Este dolor no es mío, donde nos hablan de herencias transgeneracionales de traumas, herencias transgeneracionales de enfermedades, de patrones de conducta, de muchas cosas que podemos transmitir a nuestras generaciones, nos lleva a pensar ahora en la actualidad, con las situaciones que vivimos en nuestro día a día, cómo es este proceso de sanar, de soltar y de entender cómo hacerlo. A veces nos pasan cosas en la vida y para poder seguir como nuestro proceso de evolución y crecimiento necesitamos justamente aprender a integrar esa información, a sanarla, a soltarla y aprenderla a ver de pronto con unos ojos no tan desde el estado de víctima, sino más bien con ojos de bondad, de compasión, inclusive de entendimiento, donde tengo que untarme un poquito de la información y del contexto para poder comprender qué le pasaba al otro y por qué el otro se comportó así, qué había en su ser, cómo poder hablar del perdón y del amor sin ese sesgo tan fuerte, porque a la final, si bien algo que he aprendido en mi propio proceso de desarrollo es que parte del proceso de desarrollo personal justamente es comprender información de nosotros mismos, aguantarla, sostenerla, habitarla, transitarla, integrarla, vivirla y poder llegar a ese punto donde digamos, ya no me voy a juzgar, ya no me voy a maltratar, ya no voy a opinar desde si esto fue bueno o malo, sino que voy a hacer un proceso de reconocimiento, de reconocer lo que pasó, de reconocer las partes, por qué yo tomé estas decisiones, por qué actué de esta manera. Siempre cuando nosotros salimos de un trauma, de una situación compleja, donde de pronto en algún momento sentimos que otros nos hizo daño o que nos pasó algo que nos dolió mucho, nos enfrentamos con este proceso. Y es este proceso de estas fases que ocurren inclusive en procesos de duelo, donde no sabemos qué pasó, donde sabemos que nos duele, donde sabemos que estuvimos heridos, donde a veces nos toca hacer introspección de todo y hacer como un paso a paso y contarnos la historia y a la final a lo que quiero llegar con este video es que dentro de nuestro ser justamente hay muchas cosas que traemos innatas, otras que traemos heredadas, otras que están en nuestro propio proceso de construcción y crecimiento, pero que también lidiamos con nuestra niña interior, con nuestra adolescente, con nuestro adulto, y este integrar, este sanar y esta evolución que nos permite la vida con las experiencias, justamente requiere que nosotros reconozcamos todas estas partecitas de nuestra alma, que muchas veces cuando justamente nos pasa una situación de dolor muy fuerte, lo que queremos es omitir esa parte de nuestra historia, omitir lo que hicimos, omitir dónde estuvimos, omitir las decisiones que tomamos, omitir y hacer de cuenta como si eso nunca hubiera pasado porque nos genera tanto dolor y tanta molestia que preferimos simplemente hacer de cuenta como si no hubiera pasado nada. Y no es que esté mal, el punto es que cuando nosotros seguimos detestando esa parte de nosotros, seguimos anulando esa parte de nosotros, seguimos de alguna manera rechazando esa parte de nosotros, estamos rechazándonos a nosotros mismos porque tú hiciste parte de esa experiencia y porque una parte de tu ser, aunque ya no estés ahí, aunque ya haya pasado el tiempo, también estuvo ahí y estuvo ahí sosteniendo algo en lo que tú creíste. Por ejemplo, hablándolo, no sé, en un trabajo.
Tú creíste en ese trabajo, diste toda tu energía en ese trabajo, en una pareja. Tú estuviste ahí, apostaste por esa pareja, apostaste por esa relación. Por ende, cuando las cosas finalizan, la idea justamente después de una crisis o de una situación muy fuerte, que nos ayude a entender cómo llegar a este perdón, cómo llegar a esta bondad, a esta compasión y justamente a sanar, que es el hecho de integrar justamente toda esta información, es esa, decir, ok, yo tengo que entender cómo era que esta persona pensaba en ese momento. Era yo misma, pero ya no soy ella. Ahora soy una nueva persona que aprendí algo, pero en ese momento la persona que apostó por esa situación estaba en otro momento de su vida, pensaba otra cosa, sentía otra cosa, se relacionaba de una manera distinta. Habían otras cosas en sus sentimientos, no había aprendido información que ahora tú sabes. Entonces, no podemos seguir rechazando nuestras versiones que de pronto nos generaron consecuencias dolorosas, impactantes, traumáticas inclusive, porque hicimos parte de esa historia. Y la historia de nuestra vida y de nuestra alma no es como cuando terminamos con la pareja y borramos las fotos del Instagram y del celular y no pasó nada. No, nuestra mente, nuestra alma y nuestro sentir requiere que estos procesos sean sanados, integrados y que de cada experiencia que vivamos justamente podamos sacarle este provecho de la experiencia. Nos duele, es porque no hemos buscado que aprendimos de esa situación. Nos duele y nos genera incomodidad porque de alguna manera seguimos rechazando esas versiones de nosotros que no tuvieron límites, que permitimos que cosas pasaran y que apostamos a cosas que de pronto en su momento no identificamos que nos podían justamente generar otro tipo de consecuencias que no fueran de pronto tan chéveres, pero que gracias a eso hoy podemos aprender y estar aquí siendo una nueva versión, de alguna manera dándole un duelo a esa versión anterior, pero conectándonos con esa parte nueva de nuestro ser. Siempre que una parte de nosotros fallece o muere en estas experiencias, como la muerte de un familiar, como por ejemplo un papá que perdió a su hijo, como por ejemplo una mujer o un hombre que finalizan una relación o inclusive un divorcio, o el nacimiento de un hijo, o cuando estuviste en un trabajo por 40 años y de un momento a otro ya renuncias o tu jefe te saca, son cosas que nos cambian por completo porque debemos hacer el duelo de esa persona que éramos, el duelo de ese lugar, el duelo de esa situación. Y cuando ya entramos en ese momento, en ese estado de víctimas, de que me pasó, me hicieron, me duele, es traumático lo que siento rabia, siento ira, siento odio, lo que debemos hacer es primero aceptar las situaciones tal y como vienen, entender que la vida no está en nuestra contra, sino entender que las cosas pasan para el mayor bien y que posiblemente cuando tú evolucionas y te cambias de lugar, de casa, de esposo, de pareja, de país, de ciudad, de trabajo, o los cambios que vengan con la vida, es porque ya aprendiste algo en el lugar donde estabas y vas a pasar ahí a transitar un lugar nuevo para que aprendas nuevas lecciones. Entonces es eso, ya no puedo yo borrar esto de mi vida, no voy a borrar 40 años en los que trabajé en esta empresa porque al final me sacaron como un perro. Es imposible borrar eso de nuestra memoria, es imposible borrar eso de nuestra experiencia de vida. Hay que abrazar a esa versión de nosotros que inclusive fue valiente y se quedó ahí esos 40 años, sosteniendo algo que de pronto no quería o algo en lo que de pronto no tuvo la valentía de tomar la decisión de irse cuando ya no se sentía bien o de dejar pasar cosas que en algún momento nos hicieron sentir incómodos. Pero eso no lo podemos hacer juzgándonos, lastimándonos, lesionándonos. No, pero es que fui una bruta, yo hice esto, o por qué me aguanté. O esto pasa mucho en las relaciones tóxicas o de personas codependientes emocionales o codependencia económica, o cuando hay este tipo de violencia. No, pero es que yo, como que uno dice, pero es que él me pegaba, es que él me hacía, es que, bueno, cuando tú igualmente juzgas al otro y culpas al otro, también te estás culpando a ti, porque todo es para aquí y para allá. Entonces hay que llegar de alguna manera a un consenso con estas versiones de nosotros. Ok, pero es que yo en ese momento pensaba esto y en este momento actuaba así por esto. Y es como ponernos en los zapatos, vernos desde afuera y ponernos en los zapatos de esa personita que estaba ahí en ese momento. Ponernos en esos zapatos y entender con humildad, con amor, con bondad y con compasión que nosotros hicimos lo mejor que podíamos con lo que teníamos y que si las cosas no salieron como tú las pensabas es porque ya aprendiste algo y es justamente sacarle a esa situación el provecho de entender cuál fue el aprendizaje, uno, para que no se repita y cuando la vida te ponga pruebas tú aprendas
actuar diferente con decisiones diferentes y con conductas diferentes. 2, a soltar e integrar, porque ya no vas a rechazar esa parte de ti diciendo maldita sea, yo la cagué, yo soy una bruta, me quedé con ese infeliz 20 años, ese maldito infeliz. No, ni te lastimes a ti, ni te juzgues a ti, ni lo hagas con los otros, porque todo viene para un aprendizaje y ya aprendiste algo, ya aprendiste que vas a poner límites, ya aprendiste que vas a poner ya unas estructuras mejores para relacionarte, ya aprendiste que quieres un estándar diferente laboral o de pareja o de comunicación con tus hijos, o por ejemplo una persona que tiene una bancarrota económica, nunca va a ser la misma persona y posiblemente eso le vaya a generar muchas cosas. Pero si esa persona, en vez de juzgarse y cogerle miedo al dinero, entonces lo que hace es una introspección. Ok, es que yo en ese momento pensé desde el miedo, o en ese momento pensé desde tal manera. Lo que va a hacer es tener esa compasión de entender desde dónde estaba esa parte de su ser. Integrarla es decir, ok, entiendo que tomé estas decisiones, entiendo desde dónde las tomé y ahora quiero relacionarme de esta manera, ahora decido tomar las nuevas decisiones aprendiendo esta experiencia, entendiendo esta experiencia y creando un nuevo ser, ya sin rechazar a esa parte de mí, ya sin lastimarme, sin juzgarme, sin omitirme. Yo recuerdo que cuando yo les he contado que hubo una partecita de mi vida en la que estuve muy de fiesta, muy relajada, muy de ir a party, muy de fumar y cosas así. Al principio, cuando yo salí de este entorno, al principio yo omití esa parte de mi vida. O sea, yo dije, ni siquiera voy a volver a escuchar nada de eso, me voy a vestir como una monja, nunca más voy a volver a escuchar reggaetón, nunca más voy a volver a escuchar. O sea, yo me fui al otro extremo también. De alguna manera eso era rechazando esa parte de mí que había vivido esa experiencia. Con el tiempo me di cuenta que me había encerrado en una cápsula que inclusive era peor que estar en este disfrute, digamos, que nos ha enseñado la sociedad. Y que esto no era sano, porque a la final esa partecita de mí también estuvo ahí. Ya después yo hice la introspección, bueno, pero yo ¿por qué actúo así? No, es que acababa de pasar esto y esto en mi vida, no, es que tal cosa, es que esto era nuevo para ti, es que nunca habías salido sola al mundo, es que nunca te habías dado la oportunidad de experimentar esas experiencias, ¿sí? Y es eso, es sin juzgar, aceptar la situación tal como fue, pero también teniendo esa compasión de ponerme en los zapatos de esa misma persona que soy yo, pero viéndome desde afuera y entendiendo, claro, pues ¿cómo la voy a juzgar si ella hizo lo mejor que podía? Y con esa información yo hoy decido comportarme de una manera distinta. Integrar y sanar justamente no es decir, ay, sí, te perdono. No. Esto requiere un proceso, requiere inclusive buscar muchas veces información, inclusive requiere que nosotros hagamos esa introspección de una manera muy consciente, contándonos verdad, diciéndonos la verdad. Porque a la final es que si nosotros seguimos sosteniendo mentiras, seguimos dándonos pajazos mentales y seguimos llenos de odio, seguimos pasando las mismas cosas, sin ver el aprendizaje, sin encontrar el para qué de todas las situaciones, no vamos a poder sanar. Y como sociedad, y más en este momento de la historia, es muy importante justamente hacer este proceso de introspección y de sanación, porque de alguna manera todos estamos rotos. Y ese rotos incluye que entre más tú te dañes a ti mismo, más vas a generar una capita de daño en la sociedad. Asimismo, si yo intento sanarme, dar lo mejor de mí, ser buena persona, estoy ayudando a mi familia transgeneracionalmente, estoy ayudando a las personas que me rodean, estoy ayudando a todas las mujeres para soltar un poquito todo ese dolor que cargamos y ese tipo de cosas. No es fácil de entender, pero en teoría lo que es para ti es para el mundo y así funciona lo energético y lo espiritual. Entonces, ¿cómo poder sanar? Porque todos hemos tenido situaciones de dolor, todos hemos tenido situaciones incómodas, pero cómo cambiar esa perspectiva de justamente de dolor, de trauma, de discurso de víctima, para poder cambiarla por una versión que sea mucho más sana, saludable y que te permita pasar a otra parte de tu vida, a otro proceso, que te permita expandirte, que dejes ese odio, esa rabia, que dejes de culparte. Hay personas que tienen mucha edad y siguen repitiendo los mismos patrones y siguen repitiendo la historia y contando la historia de que es que yo a los 15, es que yo a los 16, es que mi papá, es que mi mamá. Hay que entender
hay que intentar entender que esas personitas hicieron lo que más podían, porque justamente parte de nuestro proceso de desarrollo personal es poder contarnos esa verdad, poder sostener esa verdad y poder integrarla, entendiendo que esas personas que eran mi familia, que son mi familia, que son mis amigos o que son las personas que vinieron a mi vida a enseñarme, hacen parte de mi historia, y que yo, al haber estado ahí, también yo hago parte de esa historia, y por yo haber estado ahí merezco ser reconocida, merezco inclusive ser sostenida, merezco ser abrazada y merezco ser integrada, entendiendo que hoy soy una persona distinta y que aunque esa persona de antes está dentro de mí porque hace parte de mi historia, no la puedo borrar, no la puedo matar. Sí puedo hacer un duelo justamente de eso que ya no soy. Entender que, ok, antes era esa persona, antes pensaba así, antes actuaba así, te agradezco por todo lo que aprendí, hoy yo decido, con todo ese aprendizaje que tú me diste, poder expresarme, transitar, decidir, elegir y tener una conducta distinta hacia la vida, hacia las decisiones, hacia las personas, relacionarme de manera distinta. Y creo que esto hace la diferencia. Creo que esto hace la pequeña diferencia, y es empezar a ver estos puntos donde ya no eres la víctima del mundo ni de nadie, y donde solamente el proceso de sanar depende exclusivamente de ti. Nadie lo puede hacer por ti. No hay que esperar a que el otro venga y decirle en la cara lo que pienso, o desahogarme porque tengo que desahogarme, entonces te voy a decir todas las porquerías que pienso de ti. El proceso de sanación es contigo, porque cuando tú tienes ausencia de límites, el dolor es por eso. Es porque tú mismo decidiste aceptar cosas que no querías en la mayoría de ocasiones. Hay muchos contextos, obviamente, pero a veces pasan cosas que ni siquiera nosotros, no sé, uno cuando es bebé, o sea, ¿qué culpa voy a tener ahí o qué límites voy a tener ahí? No depende muchas veces de ti, pero es intentar entender justamente que no puede haber juzgación por ese niño o esa niña que fue herida, que no puede haber tampoco juzgación ni siquiera por los que lo hicieron, porque no sabemos los contextos, no sabemos qué cargaron, no sabemos qué pensaban. Pero entender que la gente que nos rodea y que nosotros mismos en nuestras versiones anteriores hicimos lo mejor que podíamos con lo que teníamos, y aprender a estar bien con eso, aprender a intentar estar bien con eso, creo que nos quita un peso de encima, porque dejamos de enfocarnos en el odio, en la ira, en la rabia, en la juzgación y en la culpa, que es la mayoría de digamos, de emociones y sentimientos que con las que estamos cargados justamente cuando estamos pasando por un trauma. Y más bien yo empiezo a reconocer ese dolor y transformarlo en sabiduría. ¿Cómo? Pues justamente reconociéndolo, integrándolo, habitándolo, hablándole a esa persona, a esa misma yo de antes que tomó esas decisiones, y explicándole que ahora tú aprendiste eso, que gracias a esa versión hoy pudiste aprender. Este tema no es algo fácil ni es algo difícil, pero sí es de mucha conciencia. ¿Por qué? Porque para llegar a la vida de nuestros sueños necesitamos integrar lo que hemos sido, necesitamos reconciliarnos con esa niña interior, necesitamos reconciliarnos con esa adolescente, necesitamos reconciliarnos con esa adulta joven, con esa adulta, con esa mujer que ya está entrando en una vejez, con nuestro cuerpo, con nuestra intuición, con Dios y con los otros, con nuestras familias, con nuestros linajes y con todo lo que hace parte de nuestra existencia. Si seguimos odiando, si seguimos enfocándonos en todo lo que pasó, ¿cuándo vas a empezar a construir tu vida soñada? Y creo que algo que sí me ayudó mucho a entender esto es ver al otro, entendiendo que ese otro también hace parte de mí. No puedo odiar a esta persona porque yo también hago parte de esa persona, y esa persona también hace parte de mí de alguna manera. ¿Por qué? Porque tuvimos historia, porque estuvimos juntos, porque nos enseñamos, porque aprendimos. Entonces, si yo gasto toda mi energía odiando, con culpa, juzgándome, me estoy lastimando a mí una y otra vez, y estoy rechazando esas partes de mí. Si tú lo aprendes a ver con compasión hacia el otro y hacia ti, te vas a dar cuenta que te quitas un peso de encima, y que con el simple hecho de haber reconocido desde el amor, desde la bondad y la compasión este tipo de experiencias, te ganas el cielo. Y te ganas el cielo porque la vida cambia, porque tú cambias, y porque ya no dejas de mirar el trauma, sino empiezas a mirar el cómo puedes construir
con lo que aprendiste, la vida que quieres, en cómo esos aprendizajes te sirven para ser mejor persona, en cómo puedes transmutar y transformar ese dolor en cosas que le puedan servir a la humanidad, en cómo relacionarte mejor en una siguiente situación. Y creo que esto es hermoso, creo que esto es algo muy bonito. Las personas que logran este éxito que nos han de pronto dicho, no es específicamente en cuánto dinero tengamos, justamente es en el hecho de reconocernos, de trabajar en esas cosas que sabemos que nos duelen, de dejar de rechazar esas partes de nosotros y de poder equilibrar todas esas partecitas de mi vida. Ok, me reconcilio con mi cuerpo para trabajar en la salud. Ok, me reconcilio con mi mente y con mis creencias heredadas de mi pasado y de mis ancestros para poder ahorita tener una mentalidad equilibrada que me lleve a estar mejor. Me reconcilio con el dinero y con todas las historias de dolor que hubieron de dinero en mi historia familiar y en mi vida personal para poder hoy integrarlas a mi vida de hoy y poder actuar distinto con el dinero. Ok, voy a reconciliarme con mi familia, ya mi familia no está así o asá. Voy a reconciliarme con mi familia ancestral, con mi familia del alma, con mi familia actual de este mundo. Y es poder equilibrar justamente y trabajar en todas esas áreas de nuestra vida para poder llegar a ese éxito que justamente es la unión de esos factores que nos permiten vivir en esa plenitud, con conciencia, con desarrollo personal, con virtudes, con valores y de una manera sana y armoniosa. Yo les hice un episodio de la rueda de la vida donde están las diferentes categorías o áreas de la vida que son muy importantes y las que debemos trabajar. Sería importante que lo pudieran ir a ver, de pronto para que entiendan un poquito más, pero el punto es que no hay desarrollo personal sin transformar nuestra mentalidad, sin transformar nuestras conductas, sin sanar nuestro corazón y sin vernos como ese yo que estuvo en otros lugares, pero que hoy se transformó gracias a lo que aprendió. Entonces es maravilloso ver la vida así, porque justamente la abundancia es aprender a ver esas oportunidades de la vida, de nuestras experiencias y de nosotros mismos. Así que felicítense por donde están, por lo que han logrado y hagan esta introspección de sus familias, de sus vidas, de sus herencias, de sus propias versiones del pasado, de las cosas que les han dolido, de los traumas que aún guardan en su corazón, porque esto solamente te lleva a vivir de víctima en una cárcel. Y crecer en lo personal, en lo espiritual, en pareja y tener un proceso de desarrollo personal sano y saludable y coherente requiere que volteemos a mirar hacia adentro para poder sanar e integrar justamente esas partes de nosotros y de nuestra vida que no queremos, que no nos gustan y que duelen, pero duelen porque no has buscado el aprendizaje. Así que haz consciente, soy consciente y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a cambiar para siempre. Recuerda que aquí en el canal no hay una verdad absoluta, simplemente estamos aquí para aprender y desaprender de la vida. Somos Sabiamente Adelaida. Los quiero mucho, comunidad sabia. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.